mágica. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Yajaira. El día de hoy vamos a hacer una gelatina de Isabela Madrigal de la película Encanto. No olviden suscribirse y activar la campanita si quieren recibir más de mis videos. La gelatina es de leche y uva. Prepararemos primero la gelatina de uva. Ingredientes: un sobre de gelatina sabor uva, 3 tazas de agua o 700 mililitros y 5 gramos de grenetina en polvo si es que hace mucho calor. Muy bien, pues ponemos a calentar la mitad del agua y allí vamos a agregar el sobre completo de gelatina de uva, hasta disolver completamente y que no quede ningún grumo. Ahora vamos a agregar la grenetina que nos servirá para dar firmeza a nuestra gelatina. Para eso vamos a cubrir perfectamente con agua, que es extra de las 3 tazas que tenemos reservadas. Disolvemos perfectamente y dejamos reposar por 5 minutos hasta que se forme una especie de esponja. Mientras tanto les muestro los moldes en los que vamos a hacer nuestra gelatina. Este que ven aquí es un molde para gelatina en forma de falda y este otro es más chiquito. Este es un molde regular de esos que usamos para la cocina y ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer para que nos quede de 2 sabores distintos. Si ustedes no tienen estos moldes, no se preocupen, busquen en su cocina algo que parezca que puedan usar como una especie de faldita de princesa. Muy bien, ya tengo aquí mi grenetina hidratada. Ahora vamos a calentarla y disolverla en el microondas. Lo haremos en intervalos de 10 segundos en 10 segundos hasta que se haga líquida como esta. O también la pueden deshacer en una ollita a baño María. Y ahora incorporamos a la gelatina. Este extra se agrega en épocas de mucho calor o cuando la gelatina va a estar por varias horas fuera del refrigerador, por ejemplo en una fiesta. Al final agregamos el agua que teníamos reservada para que la gelatina se enfríe más rápido. Engrasamos nuestro molde con aceite vegetal y una servilleta, pasamos por todas partes y llevamos unos 10 minutos al refrigerador para que se solidifique la grasa. Una vez que ya está frío nuestro molde, vamos a poner la gelatina que ya está lista y llevamos a refrigerar hasta que se cuaje completamente entre 4 y 6 horas. A continuación vamos a preparar una gelatina de leche, ya que necesitamos una gelatina blanca. Puedes hacer una gelatina de 3 leches desde cero si gustas. Aquí arribita en la esquina te dejo la liga con la receta y el paso a paso. Aunque yo en esta ocasión utilicé la gelatina de Gary sabor leche condensada, que queda súper rica con mi receta modificada. Para esto necesitamos un sobre de gelatina de Gary sabor leche condensada, una taza y media de leche regular o 350 mililitros, una lata de leche evaporada, una cucharadita de extracto de vainilla de preferencia transparente y 5 gramos de grenetina en polvo. Si ustedes necesitan ayuda con la preparación, les dejo aquí en la esquina el enlace con el paso a paso. Con esta receta obtenemos un poquitito menos de 1 litro. Ya ustedes multiplican según lo que necesiten. Como ven, ya estamos listos para pintar nuestra gelatina. Estoy usando colorante vegetal líquido en los tonos violeta y rosa. Estoy haciendo una combinación de ambos. La idea es que me quede un tono lila como el del vestido de Isabela. El segundo litro lo dejé un poquito más moradito para que la falda se viera de 2 tonos distintos. Para construir nuestra gelatina debemos tener nuestra gelatina de leche líquida y a temperatura ambiente y la gelatina de uva completamente cuajada. Comenzamos poniendo una primer capa de gelatina de leche. Esta tiene que quedar de varios centímetros a la altura que nosotros queramos, que sirva como una especie de cama para que soporte la gelatina de agua que vamos a poner adentro. Esto lo llevamos al refrigerador por unos minutos a semicuajar, es decir, la gelatina debe estar todavía aguadita o pegajosa. Si se nos pasa y se cuaja completamente, la siguiente capa que pongamos no va a pegar. Y bien, pues ya hemos desmoldado nuestra gelatina de uva y la vamos a colocar sobre la gelatina de leche que hemos puesto a semicuajar. La centramos muy bien y ahora sí es el momento de comenzar a agregar la gelatina de leche. Añadimos una pequeña capa de gelatina, ya que si agregamos demasiada cantidad, la gelatina de uva va a comenzar a flotar y definitivamente no queremos que eso suceda. Llevamos nuevamente por unos minutos al refrigerador a semicuajar. Recuerda que significa que debe estar pegajosita. Y ahora sí, ya con la gelatina que está fija, podemos agregar toda la gelatina de leche restante. Si quieres hacer varios tonos como yo, recuerda que debes semicuajar esa capa antes de cambiar a un color diferente.
Y ahora sí, llevamos a refrigerar por unas 8 horas o hasta que esté completamente firme. Decoraciones. Para decorar voy a hacer diferentes flores con estos moldes de silicón que tengo aquí. Este es el molde de la rosa, este es el molde de la suculenta, este pequeño es el molde del cactus. De este moldecito voy a usar esta flor que me va a servir para la flor del cactus. Y voy a usar también este listón de pequeñas rositas que voy a recortar después para ponerlas en la falda de Isabela, así como estas chiquitas también que voy a estar usando de este molde más grande. Para pintar la gelatina estoy usando estos 6 tonos de colorante comestible o colorante vegetal líquido en tono rosa, violeta, verde limón, verde hoja, naranja y negro. Para las flores pueden jugar con los tonos, yo hice unas flores en color rosita, otra parte la combiné con color violeta y negro para crear este tono más oscuro que están viendo aquí y otras las dejé simplemente en color blanco. Vaciamos a nuestros moldes y llevamos a cuajar completamente. Y ahorita les voy a dar un tip para que sus figuritas de gelatina no se les rompan y salgan perfectas de los moldes. Aquí estoy haciendo el color verde para la suculenta. He mezclado los 2 tonos de verde más un poquito de negro y me da un tono padrísimo. Para el cactus voy a agregar un poco más del verde oscuro y me queda este tono más intenso. Aquí pueden ver la diferencia entre los 2 verdes. Para la pequeña florecita del cactus pinté un poco de gelatina color naranja. Y ya que estamos listos, rellenamos nuestros moldes. Y ahora sí, el truco para poder sacar tus gelatinas de este tipo de moldes que son profundos y con mucho detalle son 2 cosas de hecho. 1. Que la gelatina tenga un poco más de grenetina extra para que quede más firme de lo normal. Y número 2. Que las metamos al congelador en lugar del refrigerador. Esto solo por unos minutitos hasta que se forme una pequeña escarcha en la parte de arriba. Pero no hay que dejar que se congele, porque si esto sucede cambia la textura de la gelatina y ya no nos va a servir. Esta escarcha desaparece solita a temperatura ambiente. Este proceso aplica para todos los moldes. ¿Qué te han parecido estos truquitos que te comparto? Espero que sean de mucha utilidad. Coméntame si ya has usado este tipo de moldes de silicón para gelatina y qué tanto éxito tienes con ellos. Ahora nos falta armar la silueta o el cake topper de Isabela. Para eso yo busco una imagen en internet que tenga la mejor resolución posible y la imprimo en papel fotográfico. También ocupo un palito de brocheta, una pistola de silicón, unas tijeras y un papelito de acetato que en este caso voy a utilizar para pegar unas florecitas y que se vea transparente atrás de ellas. Recortamos lo mejor posible y pegamos el palito de brocheta en la parte posterior. Y como un detallito extra voy a pegarle unas florecitas con un fondo transparente para que se vea como que están saliendo de su mano. Muy bien, pues así de fácil ya tenemos listo nuestro torso de Isabela. Amigos, ya estamos en la recta final, la gelatina está completamente cuajada después de una noche en el refrigerador. La despegamos, la desmoldamos y la acomodamos en el lugar que más nos guste. Ahora es momento de adornar nuestra gelatina y darle vida con las rosas, las suculentas y los cactus que hemos realizado. De este listón voy a recortar algunas de estas rositas con un exacto o un cuchillito y con ellas voy a adornar la parte de abajo de la falda de Isabela. Si ustedes no cuentan con estos moldes exactamente, tal vez tengan algunos parecidos de florecitas que también pueden utilizar perfecto, o pueden improvisar con cosas que tengan en casa. Recuerden que el límite es su imaginación. Ya tenemos todo listo y ahora solo nos resta acomodar todas las flores que hicimos. Pero Isabela no es solo flores, también es cactus, así que aquí le vamos a poner su cactus para que esté completa. Yo no estoy poniendo nada para pegar mis figuras, simplemente coloco la gelatina encima y listo. Pero si ustedes quieren asegurarse que sus figuras no se muevan, pueden derretir tantita grenetina y usarla como pegamento abajo de cada figura. Y como último paso vamos a colocar el cake topper o nuestro torso, nuestra silueta, que esté bien centrada y finalmente damos los últimos toques. ¿Qué les parece, amigos? ¿A poco no quedó súper bonita? A mí me encantó, la verdad, sobre todo porque es muy sencilla de hacer y luce muchísimo. Yo sé que a más de alguna niña por ahí haría muy feliz. Y miren, así es como se ve por dentro una vez que ya está partida.
Y con esta técnica es muy sencillo hacer que tu gelatina luzca, que se vea bonita por dentro y también sabe rico porque es una combinación de sabores de agua y de leche que se disfruta mucho. Gracias por acompañarme, los veo en el próximo video.